Vamos con una nueva sección en el canal en la que vamos a analizar algunas de las carreras que voy haciendo, y es que aquí vais a aprender a saber qué hacer antes de una carrera, en lo que análisis se refiere, y cómo hacer después ese análisis, ya sea de vatios, frecuencia cardíaca, ritmos, estrategias, etc. Así que vamos con la intro y lo vemos. En este primer análisis vamos a analizar una carrera de gravel, la última que he hecho, en este caso una de las más importantes a nivel nacional y probablemente en Europa, y es de traca, en la distancia de 200 kilómetros, porque como sabéis, los que os mováis un poquito en el mundillo, pues tiene diferentes distancias, 50, 100, 200 y la top que sería la de 360, pero que se me hacía un poco larga. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de analizar una carrera es ver el perfil. Me voy a mover un poco a un lado para que lo tengamos por aquí. Yo creo que ahí será suficiente. Y es que lo vamos a tener todo el rato en pantalla para que podamos ir viendo dónde están las claves de esta carrera. La idea de analizar el perfil antes de nuestra carrera es saber cuáles son los puntos claves para lograr nuestro objetivo. En este caso podemos ver que hay una pequeña ascensión al principio, probablemente una ascensión que busca romper el grupo, y es que muchas carreras empiezan así, es una manera más segura porque al final lo que hace es disgregar mucho los grandes grupos. Daros cuenta que aquí sale mucha gente, entonces esta primera ascensión coloca a cada uno en su sitio de cara a que luego la carrera sea un poco menos peligrosa y todo sea en grupitos más pequeños. Y es que ya lo he comentado en la frase anterior, y es que antes de analizar el perfil tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo. Pues depende del tipo de evento, puede ser mejorar nuestro tiempo del año anterior, puede ser buscar la victoria o buscar un top 5, un top 10, un top 15, cada uno suyo, o tratar de estar lo más adelante posible. Cada uno que elija el objetivo que crea que se adapta mejor a él. Pero bueno, continuamos ahora con análisis de perfil, y es que como podéis ver, desde que termina ese primer puerto hasta que empieza lo que sería la ascensión principal de la jornada, tenemos aproximadamente unos 95 kilómetros llanos. Esto lo que nos indica básicamente es que probablemente tengamos que apretar un poquito más fuerte en ese principio para poder luego rodar en un grupo que sea pues más o menos de nuestro nivel, o si puede ser incluso un poquito por encima, de tal forma que avancemos bastante rápido en toda esa zona. Una vez tenemos un poco esa estrategia, hasta más o menos esa primera parte de carrera, llegaríamos al ecuador más o menos de la jornada, donde nos encontraríamos con el puerto principal. Ahí los primeros, por lo que nos indica el perfil, llegarían unas 3 horas y media, más o menos. Aquí cada uno que haga sus cálculos. Entonces es muy importante que hayamos guardado algo de fuerzas en toda esa parte llana para poder exprimirnos todo lo que podamos en la zona del puerto. Y es que en el tramo del puerto no hay mucha más historia, básicamente es darlo todo, o más o menos ir a unos vatios que creamos que luego podemos aguantar hasta tanto el final del puerto como lo que queda después, e intentar aguantar en algún grupillo, más o menos, porque si vemos el resto de carrera es que luego nos quedan aproximadamente desde que coronamos el puerto hasta el final unos 80 kilómetros, un poquito de terreno más rompepiernas, pero que probablemente rodar en grupo nos ayude mucho. Y luego, en caso de que estés haciendo tu estrategia y bueno, quieras llegar solo o quieras tratar de soltar al grupo, pues tendrás que ver qué sitios en el perfil son las últimas posibilidades para poder hacerlo. En este caso, si vemos después del último avituallamiento, tenemos el último puertecito del día, que en caso de que quieras, vamos a decir, atacar a tu grupo o tratar de separarte de ellos, sería yo creo la última oportunidad, porque más adelante un terreno favorable sí que puede haber algún repecho, pero probablemente sea mucho más complicado si quieres ganar esas posiciones. Y bien, una vez que hemos analizado lo que es el perfil y cómo pensamos, porque esto es simplemente cómo pensamos que puede ser la estrategia que queremos llevar o que creemos que va a llevar la dinámica que va a llevar la carrera, ahora toca saber también un poco tema de paradas. Porque claro, no todos somos pros, entre los que yo me incluyo, no tenemos a veces a alguien en el avituallamiento y por lo tanto nos va a tocar parar casi seguro, especialmente una prueba de 200 kilómetros. Por lo tanto, si vemos un poco el perfil, vamos a poner que la comida pues prácticamente la podemos llevar toda encima, es decir, no hace falta que paremos a coger nada de comida, sí que es probable que nos toque parar a rellenar bidones, o bueno, podéis elegir por la estrategia de no parar y llevar una mochila de hidratación con unos 2 litros extra, más o menos, que es lo que nos suele dar, que puede ser una buena idea. Yo en mi caso no utilicé esa estrategia, así que os voy a explicar cómo hice la mía con el perfil. Y es que en este caso vi que más o menos la organización estimaba para los primeros unas 4 horas al tercer avituallamiento. Por lo tanto, con 2 bidones de los grandes, de 1 litro, yo veía que más o menos podía llegar bebiendo más o menos lo que viene siendo
500 mililitros a la hora aproximadamente. Entonces ese era como mi sitio preferido para parar. Sí que es cierto que tenéis que tener en cuenta que igual no es el mejor sitio a nivel estratégico, eso lo pude comprobar después, y es que al final vienes del puerto, vienes de un momento de tensión donde se ha roto todo y donde se sigue estirando mucho la goma, y que es probable que en ese avituallamiento pare muy poca gente y que si tú paras probablemente pierdas un grupo. Esto es algo que con la experiencia vas a ir cogiendo y vas a ir aprendiendo a leer. Otra de las cosas que tienes que ir viendo, porque esto es algo muy difícil, es cómo tienen los avituallamientos puestos. Hay avituallamientos en los que te dan vasos, en los que te llenan con una botella, otros en los que tienen un grifo. En función de cómo sea el avituallamiento puedes perder más o menos tiempo, pero ten en cuenta que si lo haces más o menos rápido, no creo que pierdas más de 30 segundos en cada parada. Pero bueno, ahora ya que ya hemos analizado el perfil, hemos visto que íbamos a hacer una estrategia en principio a una parada en ese tercer avituallamiento, le damos la vuelta al vídeo y es que vamos a analizar qué es lo que pasó de verdad. Y ahora sí, tengo aquí abajo el portátil, me voy a hacer un poco pequeñito, me voy a poner aquí en una esquina para que podáis ver la pantalla y todo lo que os voy a ir explicando en esta segunda parte del vídeo. Bueno, perdona ahora que no vaya a mirar a la cámara, pero no pasa nada porque estoy aquí abajo en pequeñito, pero ya podréis estar viendo, aquí estoy haciendo círculos, más o menos esta es, bueno, sin el más o menos, esta es la sesión, la de Traca 200 que hice el sábado pasado, si no recuerdo mal. Y bueno, ya he ido adelantando un poquito de trabajo que veréis por aquí, donde ya he hecho algunos laps importantes en base a lo que os he explicado. Y es que vamos con la primera parte. Ya teníamos la estrategia, ahora toca analizar. Primero vamos a ir a los datos genéricos. Bueno, aquí vemos que han sido en total unas 6 horas y 20, ¿vale? Unos 260 vatios normalizados, lo que sería mi 0,78 IF. Para todos los que no sepáis, os dejo el vídeo por aquí arriba de todas estas métricas que voy a explicar, porque las expliqué en el vídeo anterior, así que para que las tengáis apuntadas. Vamos ahora, digamos que la potencia media también fue bastante constante, 230, 158 de pulso y un total de 86 de cadencia media. Vale, aquí vemos el desnivel, salieron 2400, en este caso realmente serían 2000, ¿vale? Más o menos fijos, porque aquí me midió un poquito de más, pero bueno, ya tenemos el resumen, tampoco nos interesa mucho más, 6 horas, 0,78 IF, está bastante bien. Se podría sacar un poquito más, pero tampoco mucho. Daros cuenta que en pruebas tan largas, entre 0,75 y 0,8 IF está perfecto. Y ahora ya sí, vamos con la carrera. Y es que vamos a darle al primer lap, que sería esa primera ascensión. Mira, os la voy a hacer zoom aquí. Vale, primera subida, vale, más o menos hasta donde coronamos. Aquí, pues bueno, como podemos observar, fueron unos 26 minutos en los que hubo que darlo todo para coger el grupo. En mi caso, pues bueno, tuve la suerte o la fuerza de poder coger ese grupo principal y de unos 15 corredores más o menos que nos fuimos para adelante, porque sabía que en este caso yo ya tenía un objetivo, como os dije al principio, mi objetivo era pues estar lo más adelante posible, si podía disputar el top 5 pues el top 5, si podía disputar el top 10 pues el top 10, el caso era estar lo más adelante posible y yo sabía que para eso pues tenía que estar en la primera parte en el grupo delantero. Así que nada, esto fue los primeros datos iniciales, 26 minutos, 350 vatios, pues casi a 5 vatios kilo tuvimos que rodar para poder coger ese grupo principal. Luego si nos vamos a la parte llana, que la tengo aquí, esos 90 kilómetros que os comentaba antes, en este caso lo he cogido desde la bajada, ¿vale? Desde la parte de abajo hasta el inicio del puerto. En este caso rodamos relativamente tranquilos, 255 vatios normalizados, 0,76 IF, es decir, zona 3 baja. Sí que es cierto que el pulso está un poco alto porque al final pues hubo muchos escarceos, es decir, muchos intentos de fuga, como podemos ver en los distintos picos que hay, ¿vale? También es cierto que se paró en un avituallamiento, aunque aquí no se ve prácticamente reflejado, porque sí que paramos unos segunditos a coger agua, porque no era el único que no llevaba asistentes, así que bueno, eso fue un poquito lo que me vino bastante bien de cara a la ascensión, rellenar agua, coger un poquito de Coca-Cola y seguir. Y bueno, si seguimos un poco por el recorrido, llegaríamos ya al puerto principal. En este caso el puerto fue donde sabíamos que se iba a decidir la carrera, es lo que hemos visto antes en la estrategia, ¿vale? El puerto principal iba a sacar un poco al grupillo, por lo menos que se iba a disputar la victoria, y es lo que intenté ir desde el principio con ellos, ¿vale? Fui el último más o menos en quedarme del quinteto de cabeza, pero es que más o menos aquí en mitad de puerto, la primera parte la subí bien, pero como podemos ver hay un descenso considerable de los vatios.
exploté, o sea, no hay mucho más, probablemente me pasé pues de ganas o de tirar en las secciones anteriores, entonces pues bueno, exploté y no pude mantener el ritmo de los primeros, de hecho ni siquiera del segundo grupo ni prácticamente del tercero, o sea, se puede decir que hice un seto. Pero como veis, bueno, bajaron los vatios, pero no fue algo excesivo. Ahora bien, ya teníamos la estrategia hecha, vamos a la segunda parte, vamos a la última parte, perdón, hasta meta. La estrategia estaba muy bien, había que intentar aguantar todo lo que pudiésemos en el puerto y eso hice, aguantar todo lo que pude, no pude más. Luego me quedé en un grupito, como os dije, sería interesante rodar en toda esta zona en grupo, porque al final era un terreno donde se podía ir bastante bien a rueda. ¿Qué pasa? Que mis fuerzas ya flaqueaban. Como vemos aquí en este tramito blanco que vemos, es una parada en el habituamiento que os comentaba, ese tercer habituamiento que yo ya tenía, pues digamos, configurado en mi cabeza que iba a parar, y de hecho llegué con los dos bidones vacíos. ¿Qué me pasó? Pues lo que he comentado en la estrategia y que iré aprendiendo, y es que igual no era el mejor habituamiento, puesto que se me fueron el grupito de 2-3 con el que iban rodando bastante rápido, pero bueno, tenía que parar por agua, eso me hizo rodar durante un tramo más o menos largo solo, ¿vale? Hasta que me pilló otro grupo que por desgracia iba bastante más fuerte de lo que yo podía permitirme y me hizo que enseguida me cortase, más o menos en estas subidas fue donde me corté. Y aquí vemos el último habituallamiento que yo volví a parar ya que iba solo, tenía tiempo, no veía a nadie por detrás, no iba a coger a nadie obviamente, entonces me paré, como veis aquí pues no paré mucho más de 30 segundos aproximadamente, bueno creo que sí, vale, unos 30 segundos. Y eso me dio la vida pues para poder tener agua y un poco de Coca-Cola en el bidón de cara a la última parte. Y bueno, al final pues última zona ya de la carrera, en este caso me cogí un grupo de unas 15 unidades y bueno, llegué con ellos a meta, pues bueno, disputando el sprint, que podemos ver ahí esos últimos vatios que no fueron muy altos, teniendo en cuenta que llevas 6 horas, pues mira, 830 vatios de pico ahí al final. Y bueno, esto es un poco lo que yo analizo en carrera, ver si la estrategia se ha cumplido, en este caso la estrategia se ha salido más o menos como ya tenía pensada antes. ¿Qué pasa? Que me faltaron un poco de piernas y no pude cumplir con lo que yo hubiese querido, pero bueno, al final un top 20 que no está mal, segundo español y ¿qué más se puede pedir? Y bueno, con este análisis espero que hayáis aprendido a cómo hacer esa estrategia previa, a ver luego si sale o no sale, que ahí depende mucho de las piernas que tengas. Y yo creo que hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Como siempre, darle a suscribiros, darle a la campanita y dejarme en los comentarios qué os ha parecido. ¿Queréis que siga con este tipo de vídeos, que haga alguno más? Yo voy a intentar, si a vosotros os gusta, le dais ahí bien a los likes, tratar de hacer en cada carrera que pueda, analizar un poquito vatios, analizar un poquito ritmos, estrategias, etcétera. Así que nada, por lo demás, como siempre, nos vemos entrenando y en el próximo vídeo. Y de esta manera, pues bueno, vamos a ver... Uy, no me gusta. Pequeños y no haya grandes pelotones. Joder.